Egipcias. Heródoto, venido de Grecia, comprobó que el río y el cielo de Egipto no se parecían a ningún otro río ni a ningún otro cielo. Y lo mismo ocurría con las costumbres. Gente rara los egipcios. Amasaban la harina con los pies y el barro con las manos, y momificaban a sus gatos muertos y los guardaban en cámaras sagradas. Pero lo que más llamaba la atención era el lugar que las mujeres ocupaban entre los hombres. Ellas, fueran nobles o plebeyas, se casaban libremente y sin renunciar a sus nombres ni a sus bienes. La educación, la propiedad, el trabajo y la herencia eran derechos de ellas y no solo de ellos, y eran ellas quienes hacían las compras en el mercado mientras ellos estaban tejiendo en casa. Según Heródoto, que era bastante inventón, ellas meaban de pie y ellos de rodillas. Fronteras, primer puesto de control. Segundo programa de Fronteras dedicado a la mujer. Muy buenas tardes. Hubo un nuevo programa de Fronteras. Estamos nuevamente Roxana, Nacho. ¿Cómo les va? Hola Guido, ¿cómo andás? Muy bien. Seguimos con Fronteras. Es un programa dedicado a pensar las fronteras. Es decir, esas zonas intermedias en donde la cosa se parte, ¿no? Se vuelve desigual. Y cómo la frontera es eso que une y separa al mismo tiempo. Esa frontera para nosotros es el signo de cómo se construyen nuestras identidades. Y Fronteras, el programa, piensa a las identidades otras, a esas identidades que quedan como del otro lado de la frontera, ¿no? Nuestros primeros programas, el primer programa fue justamente sobre esta problemática del otro. Le hemos dedicado ya 2 programas al negro, ¿no? Uh-huh. Y al indio también. 2 programas le dedicamos también al indio. 2 programas. Nacho, ¿estuviste en los programas del indio? No, yo tengo... ¿Tenés algún problema personal con los indios? Tiene hay varios alguna problemas. Cuestión que por ahí en algún momento al aire tendríamos que discutir. No, pero igual yo quiero pensar, vos faltaste al programa de los indios particularmente porque no te caen bien. ¿Tenés algún rollo particular? Yo soy occidental, cristiano, bien, aristotélico y tomista. El que no participa de los programas no puede después jamás agregar y decir. Te digo más, no creo que haya escuchado tampoco los programas, que es peor todavía de no haber venido además. No necesito porque sé lo que se habló. Claro, me confío. imagino. Sí. No tanto aparentemente. No, me quedo sorprendido en el curso rápido que hicieron para saber de los zapatistas. Sí, la verdad. No, porque vos tenés algo para decir. Los zapatistas, ¿sabés qué? El programa de los zapatistas pasó como hace 15 días. Y yo llego lento a los... Llegaste tarde. Sí, bien. Evidentemente. Pero los tratamos bien, porque la compañera Roxana pudo explicar muy bien, leyó un gran cuento del subcomandante Marcos. Uh-huh. Yo estuve muy mesurado. No he criticado en absoluto al movimiento en respeto al socio, al compañero ausente, que podría haberlo hecho, pero por tu respeto no lo hice, así que bien. Perfecto, entonces. Hoy es el segundo programa dedicado a la mujer y increíblemente el segundo programa consecutivo donde tenemos una asistencia casi perfecta. Andrea viene para el final del programa y estamos los 4. Muy bien. Exactamente. ¿Cómo vamos a arrancar el programa hoy de la mujer? La vez pasada hicimos como un recorrido histórico, nos metimos en el mito, ver cómo la concepción que tenemos actualmente de la mujer viene desde larga data. Habíamos dicho que era una de las identidades que mayor continuidad tenía en la historia y que comenzaba un poco con el mito, ¿no? Eso estuvimos trabajando la vez pasada. Y hoy es como un programa para vos, Roxana. Hoy va a haber mucho de mujeres en política, que es un problema enorme, la inserción de las mujeres en política, inclusive hasta el día de hoy. Me parece que es más, el día de hoy es tan patente como lo era hace un siglo. Creo que uno de los modos más efectivos de desprestigiar a la mujer en política es recalcar su condición femenina, justamente, e inclusive llega hasta el hartazgo la cantidad de veces que se utilizan palabras para denostar a la mujer que tienen que ver con su condición de género cuando está en política,
Y me parece que, contrario a lo que uno pensaría, teniendo, por ejemplo, hoy por hoy en el país una dirigente que es mujer, eso no implica una mayor aceptación o una consideración de la mujer como efectivamente capaz de poder llevar adelante ese trabajo. Y es interesante también pensar en la mujer como actor político a través del tiempo, así que vamos a hablar un poquitito justamente de eso. Vamos a hablar de la mujer en un movimiento fascinante, por lo menos para mí, que es el anarquismo, y vamos a ver si nos queda tiempo también para hablar un poco de la militancia de las mujeres en los años 70. Nacho. Bueno, por un lado me quedé pensando muchas cosas del programa de la semana pasada, principalmente en toda esta cuestión en relación al cuerpo de la mujer. Y cómo ese ámbito, por un lado, de puerta demoníaca, ¿no?, hacia el mal, hacia lo sucio, hacia lo peligroso. Me quedaba pensando por qué, ¿no? ¿Por qué se habrá constituido de esa manera? Vos te fuiste el otro día de acá, y me quedé una semana. Caminaste las 2 cuadras que separan la radio de tu casa. Menos, en realidad. O menos, y seguiste pensando, ¿por qué eso? ¿Por qué la humanidad ha construido esa desigual relación de poder entre hombres y mujeres? No entendés. No, por supuesto que no lo entiendo, pero principalmente en la obsesión eclesial en relación al cuerpo femenino. En la obsesión eclesial, yo diría 2 cosas. En por qué se da esta cosa del género, digamos, por qué se da la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad de poder, es un asunto político, que es el tema de hoy. Es una cuestión del poder. Y el poder existe del que ser humano es ser humano. Y el poder, por definición, es una fuerza que pone en una relación de desigualdad a 2 sujetos. O sea, eso existe de que existe el ser humano. Entonces, así como hay desigualdades económicas, así como hay desigualdades de clase, desigualdades de raza, desigualdades de casta, desigualdades de lo que fuera, hay desigualdades de género. Entonces, para mí ahí habría una explicación. Y pensar que el poder forma parte de la vida. Es la forma en que la vida se expresa, el poder, ¿no? Esa es me parece que sería una respuesta. ¿Por qué la obsesión eclesiástica? Yo eso lo respondería desde Nietzsche. Nietzsche es el tipo al que habría que enseñar, tipo militantemente, para eliminar definitivamente la mirada eclesiástica, religiosa, sacerdotal que hay sobre la vida. Y aunque a muchos les pese, es así. Esto es, diría Nietzsche, porque eran todos unos resentidos, eran unos débiles que le tenían cagazo al deseo y no soportaban el deseo que una mujer les provocaba, y por eso lo reprimen, y por eso necesitan reprimir a la mujer. En primer lugar, reprimir su propio deseo, y en segundo lugar, reprimir al de la mujer. Y eso es porque eso es un poder, como diría Nietzsche, reactivo, decadente, enfermo, débil, esclavo, de hombres que no soportan su propio deseo. Y eso creo que es una característica del mundo eclesiástico religioso, por lo menos del mundo cristiano. Yo creo que ahí va la pista para entender la tradición cristiana, ¿no? Qué interesante lo que decís en relación a pensar la vinculación con el deseo en el capitalismo hoy, donde lejos de reprimir ese deseo, de negar, de prohibir ese deseo, lo estimula, lo potencia, lo multiplica en términos de dirigir el deseo en pos de una posesión o de un consumo del cuerpo cual mercancía, pero que al mismo tiempo sigue cosificando a la mujer. Es decir, nos corrimos de la etapa de la prohibición de la castidad, de todas estas cuestiones que daban miedo de la mujer, y nos empezamos a vincular con el cuerpo de la mujer en términos de lo que vende, lo que insinúa, lo que produce. Ahora, sigue siendo difícil para esta sociedad occidental una vinculación tal vez potente con el deseo, ¿no? Una vinculación de encuentro con el cuerpo, con el deseo en general. Yo estaba pensando en 2 cosas, hablando justamente de la influencia de la iglesia o de lo eclesial en ese imaginario que se forma alrededor de la mujer. Estaba pensando que hay un periodo justamente que comienza en la década del 60 en el cual hay muchas visiones contrapuestas sobre el lugar de la mujer. Y me parece que una de las manos más importantes a las discusiones que comienzan dentro del seno de la iglesia de tratar de cambiar esta perspectiva de la mujer como propia del ámbito privado, la mujer como reproductora, la mujer como de algún modo condenada
por su género a quedarse adentro de su casa y servir a su familia, viene también de todo el movimiento tercermundista. Y ahí hay algo que se emparenta con lo que vos decías, Nacho, del programa pasado, que tiene que ver con la situación de la mujer proveniente de los sectores populares. Desde el movimiento tercermundista hay una búsqueda muy grande de igualdad de la mujer con respecto al hombre, y también paralelamente de reivindicación de derechos que no solamente estaban sepultados, sino que además se prefería dejarlos en el silencio. Y sin embargo, fíjate que dentro del movimiento que se inicia de reforma dentro del catolicismo, de algún modo esos intentos, esas búsquedas son las que quedan más sepultadas, y a lo largo de los años vuelve esta reivindicación mucho más ortodoxa de esa mujer que debe volver a esos espacios, y no se genera ni siquiera una discusión con respecto a cuestiones que están puestas directamente en la agenda pública de derechos de la mujer. Sí, esto nos va a llevar a lo que iba a ser el primer tema, ¿no? Que vamos a tratar en el próximo bloque, después de una canción, que es cómo nace el lugar femenino que nosotros tenemos ahora, dónde nace puntualmente, y eso tiene que ver con algo de la Revolución Francesa que vemos en el próximo bloque. Vamos a un tema. La artista que elegimos para el programa de hoy es Liliana Felipe, una feminista bastante interesante. Ahí va el primer tema. Somos lo máximo, las histéricas somos lo máximo, extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas somos lo máximo, solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingüos para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Hebreas. Según el Antiguo Testamento, las hijas de Eva seguían sufriendo el castigo divino. Podían morir apedreadas las adúlteras, las hechiceras y las mujeres que no llegaran vírgenes al matrimonio. Marchaban a la hoguera las que se prostituían siendo hijas de sacerdotes. Y la ley divina mandaba cortar la mano de la mujer que agarrara a un hombre por los huevos, aunque fuera en defensa propia o en defensa de su marido. Durante 40 días quedaba impura la mujer que paría hijo varón. 80 días duraba su suciedad, si era niña. Impura era la mujer con menstruación, por 7 días y sus noches, y transmitía su impureza a cualquiera que la tocara, o tocara la silla donde se sentaba, o el lecho donde dormía. Fronteras. Segundo puesto de control. Nacho está de acuerdo con lo que acabo de leer, ¿eh? No sé, puso una cara... ¿Está de acuerdo con estos castigos? Sí. Qué bárbaro que interpreten Parece solo miradas, correcto. ¿no? Pero bueno. Bueno, como habíamos dicho en el bloque anterior, a ver, vamos a tratar de centrar el tema de la mujer en la política. Y
antes de entrar en la política, habría que entender por qué la mujer no está en la política. La verdad, la historia es muy larga y la podemos remontar en la tradición occidental hasta los griegos, como hicimos en el programa pasado, pero uno podría hacer un corte en la Revolución Francesa, en lo que es la configuración de la sociedad burguesa actual. Esto es bien importante porque, independientemente de la historia, la forma de nuestra sociedad en relación a los valores que tenemos, a los ideales, al concepto de matrimonio, al concepto de amor, los espacios públicos, los espacios privados, la forma que tiene la sociedad actual, que es una forma definida por una ideología que es la de la burguesía, se define más o menos en el siglo XVIII, XIX en Europa. Es decir, es la burguesía que va a hacer la Revolución Francesa la que impone una nueva concepción del mundo, que es la que todavía tenemos. Dentro de esta nueva concepción hay un dato fundamental para entender el lugar de la mujer fuera de la política. Una característica de la concepción burguesa es que separa la casa del lugar de trabajo. Históricamente la casa es el lugar donde se trabaja, antes de la sociedad capitalista. En todas las formaciones precapitalistas, uno trabaja donde vive y uno vive donde trabaja. Y la familia es el grupo de trabajo y no simplemente el grupo sanguíneo, la familia, ¿no? Entonces, la sociedad burguesa o la burguesía impone esta idea que el lugar de trabajo no es más la casa. ¿Por qué? Porque los obreros pierden las herramientas, los bienes. Entonces, nunca el lugar de trabajo es la casa propiamente. Es decir, uno tiene que ir a la fábrica, a donde están los bienes de trabajo, o como se dice, los medios de producción que no se tienen. Entonces, ¿qué queda de la casa cuando ya no es el lugar del trabajo? Y lo que queda es el espacio del hogar, el espacio doméstico. Y este es el espacio que va a estar habitado por la mujer. No porque la mujer no sea obrera, porque las mujeres van a tener que ir a trabajar como los niños, pero el espacio de la casa se contrapone al espacio público del trabajo y el espacio productivo de la fábrica. Y la casa, como espacio doméstico, es el lugar donde la mujer tiene que criar a los hijos. Es decir, la mujer queda ligada, por lo menos idealmente, es decir, en lo que tiene que aspirar o a lo que tiene que aspirar, queda ligada a un espacio que no tiene que ver ni con la política ni con la producción, que es lo doméstico. ¿Y lo doméstico qué es? Lo doméstico, tener limpia la casa, ordenada, prolija, adornada, administrar los bienes que puede traer el marido, que los chicos crezcan bien, educar a los niños. Una serie de tareas que van a ser las tareas que todavía están vinculadas a la mujer, ¿no? Porque históricamente esto no era así. La mujer trabajaba a la par del hombre, cuando la casa es el lugar del trabajo. Entonces la Revolución Francesa, con todo lo que implicó políticamente, inaugura esta separación entre el trabajo, la política o lo público y lo doméstico, ¿no? Roxana. Estaba pensando mientras hablabas que esta búsqueda de que la mujer quedara justamente en ese espacio que, separado la parte productiva de la propiamente hogareña, como decías vos, determinaba su función. En la época colonial, acá en Argentina, e inclusive después en la época de la independencia, quedaba establecida con un alto nivel en una de las partes de una habitación de uso común. La mayoría de las casas en esa época eran, una habitación y después un espacio común en el cual se cocinaba y se hacía todo lo que no fuera a dormir. Y dentro de ese espacio había un nivel un poquitito más alto, como si dijéramos un pequeño escenario chiquitito, en el cual la mujer realizaba sus tareas. ¿Cuáles eran sus tareas? Que no fuera la cocina, principalmente el bordado, el tejido y demás. Y pensaba cuando veía este espacio que está muy bien reproducido, por ejemplo, en Luján, cerca del Museo Daondo, que hay una casa que hubiera sido la casa típica de las familias en esa época, de una familia inclusive de los sectores populares. ¿Hasta qué punto el tenerla mirándola, bien observable, esa mujer en sus labores, justamente levantada del piso un poquitito, para que ese sistema de control que se establece sobre ellas pudiera ser hasta más efectivo? Es muy interesante pensar cuál es el lugar de la mujer, por ejemplo, en ese periodo. Por más que nos vayamos un poquitito de tema, la verdad que las referentes inmediatas que se nos vienen a la cabeza, creo yo, son esas mujeres de alta sociedad que están ligadas a la figura, por ejemplo, en la época de la independencia, de Mariquita Sánchez de Thompson y demás.
Y esto quita un espacio de participación a mujeres que pertenecen a otros sectores que fue también patente en el periodo. Bueno, ni que hablar de mujeres que encabezan o que participan de las milicias. Nosotros tenemos un ejemplo que siempre se habla, el de Juana Zurduy, ¿no? En el Alto Perú, en lo que actualmente es Bolivia. Pero más allá de eso, la mujer sigue siendo penada por participaciones que exceden lo que es su lugar tradicional. Y este escenario, que era en realidad el tema que yo tenía ganas de hablar un poquitito hoy, se ve radicalmente modificado a partir de un periodo que nosotros ya lo vimos como el comienzo de la formación de un otro dentro de Argentina, que es el periodo de las grandes inmigraciones, ¿no? Estamos hablando desde más o menos 1880, quizás un poquitito antes, dependiendo de la zona, hasta 1920 más o menos. Ese periodo de grandes inmigraciones trae fundamentalmente a personas que tienen una militancia y una participación política previa, inclusive en sus países de origen, y va a dar nacimiento a lo que va a ser posteriormente el movimiento obrero en Argentina. Claro, porque, a ver, justamente a partir de 1880 ya estamos en una sociedad europea que se está empezando a definir según los nuevos valores e ideas burguesas, y eso quiere decir que se está empezando a definir la sociedad europea como una sociedad que está profundamente dividida entre las dos grandes clases, que es la clase propietaria de la burguesía que ha hecho la revolución y que tiene el gobierno político, y la clase obrero, trabajadora, ¿no? Algunos historiadores suelen ubicar el mediados del siglo XIX en la formación de la clase obrera, ¿no? Hay como una discusión un poco académica, que es, algunos dicen que por los años 30, 40 ya empieza a haber una clase obrera, algunos sitúan esa como formación o conciencia de clase un poco más tardía, tipo 1880, Sí. pero no importa, para nuestro caso, a Argentina llegan inmigrantes europeos que ya tienen una conciencia tanto de ser clase obrera como de que hay una clase burguesa que es la que los explota, ¿no? Sí, claro. Entonces, para nosotros, para Latinoamérica y Argentina, la inmigración trajo también esa contradicción de clase, ¿no? Sí, me acordaba. No es solo una cuestión cultural. Como No, muchas por veces se la ha supuesto. enseñado. No. Digamos, ¿qué trajo la inmigración? El crisol de No, raza, la por cultura. supuesto. Lo que trajo la inmigración también es la lucha de clases, porque lo que vinieron no eran simplemente italianos que hablaban otro idioma y que comían espagueti. Los que vinieron eran obreros que muchas veces pertenecían a agrupaciones políticas con fuerte contenido de clase, ¿no? Me acordé de un chiste que es un chiste de humor gráfico que publicaba la revista El Mosquito en ese momento, que era una revista no de tan gran tirada, pero sí de traspaso de mano en mano a principios del siglo XX, de un hombre que supuestamente representaba a la Argentina y iba a comprar a un negocio donde había una mujer que representaba a Europa, obreros. Entonces le pedía, por favor, me vende tal cantidad de obreros, pero tratemos de que no sean ni anarquistas, ni socialistas, ni que levantiscos, porque entonces no los quiero. Y es un problema grande ese. Vamos entonces a nuestro segundo tema y seguimos en el próximo bloque. Bebió todo lo bueno de la vida, tomó todo lo bueno del amor, vivió como si se viviera un día, cantó como cantan las ballenas en las aguas más profundas, un mensaje, una canción de amor lanzada a los abismos. Señora, si la luna está en vela es para oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez Chabela Vargas. Señora, si la luna está en vela es para oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez Chabela Vargas. Por ella las manos se pusieron en su sitio, por ella las frutas maduraron en la boca,
Por ella las piedras se volvieron las estrellas. Por ella los vientos confundieron sus cabellos, sus amores se agitaron en las aguas más profundas de la mar. Señora, si la luna está en vela es para oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chabela Vargas. Señora, si la luna está en vela es para oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chabela Vargas. Hindúes. Mitra, madre del sol y del agua y de todas las fuentes de la vida, fue diosa desde que nació. Cuando llegó a la India, desde Babilonia o Persia, la diosa tuvo que hacerse dios. Unos cuantos añitos han pasado desde la llegada de Mitra y todavía las mujeres no son muy bienvenidas en la India. Hay menos mujeres que hombres. En algunas regiones, 8 por cada 10 hombres. Son muchas las que no culminan el viaje, porque mueren en el vientre de la madre, y muchas más las que son asfixiadas al nacer. Más vale prevenir que curar, y las hay muy peligrosas, según advierte uno de los libros sagrados de la tradición hindú. Una mujer lasciva es el veneno, es la serpiente y es la muerte, todo en una. También hay virtuosas, aunque las buenas costumbres se estén perdiendo. La tradición manda que las viudas se arrojen a la hoguera donde arde el marido muerto, pero ya quedan pocas dispuestas a cumplir esa orden, si es que alguna queda. Durante siglos o milenios las hubo y muchas. En cambio, no se conoce, ni se conoció nunca, en toda la historia de la India, ningún caso de un marido que se haya zambullido en la pira de su difunta mujer. Fronteras. Tercer puesto de control. Muy bien, Roxana, ¿qué estamos leyendo hoy? Estamos leyendo algo que ya es caballito de batalla. La verdad que da medio vergüenza, ¿no? Traerlo siempre, pero siempre viene bien. ¿A vos te gusta? Perfecto, sí, a mí me gusta. Es de un libro de Eduardo Galeano que se llama Espejos, una historia casi universal que la verdad que tiene un pequeño relato para casi todo y casi todos, y comienza desde la aparición del hombre hasta la actualidad, y la verdad que calza muy bien en todos los programas, ahorra trabajo. Yo me voy a, así como el otro día evité hacer una crítica al zapatismo, Sí, voy a por evitar favor, hacer la crítica a Galeano. Dale, buenísimo, me encanta que evites hacer la crítica. Bueno, Roxana, es tu momento de Es mi momento. estrellato, Es mi momento de plenitud, que es lo que los obra. hombres no consiguen por las mujeres, por nosotras. Perfecto, bárbaro. Bueno, vamos a hablar un poquitito justamente de las mujeres en política y cómo la mujer dentro de la política implica justamente un hecho disruptivo con esta división de espacios que vos planteabas en el bloque anterior. Es decir, que la mujer de repente sale del ámbito privado y pasa al más público de los ámbitos, que es justamente esa arena que es la política. Por lo tanto, ya desde base va a haber un problema fundamental con la mujer, que es su incapacidad supuesta para poder ejercer una función pública, y mucho menos que eso, su incapacidad para poder ser efectivamente una persona que pueda decir o manifestar alguna necesidad real que, digamos, que enhebre no solamente a sí misma, sino a la población en general. Es muy interesante pensar justamente el anarquismo dentro de estas tendencias. El anarquismo que con tanta fuerza surge en Argentina, inclusive se convierte especialmente en una vertiente que es el anarcosindicalismo en la más potente de esas manifestaciones de lucha obrera que principian, bueno, el siglo XX, pero que vienen por supuesto del siglo XIX, se convierte en un espacio en el cual la mujer va a poder establecer de la mano de esta búsqueda de, bueno, de finalizar con ese estado que es parte de quien los oprime, de quien la oprime a la mujer, un espacio para poder hablar a viva voz.
Y la verdad que lo que voy a comentar de anarquismo tiene que ver más que nada con poder leer unos fragmentos de un periódico anarquista que se edita durante un año, se llama justamente La Voz de la Mujer, y que dice de forma muy contundente parte de lo que las mujeres justamente manifiestan. Te voy a interrumpir. Sí, cómo no, encantada. Estas mujeres las anarquistas fueron tal vez el primer grupo de mujeres que no solo empezó a luchar políticamente, sino que empezó a luchar desde el género. Es un doble frente de lucha el que tienen las mujeres anarquistas, luchaban con esta cosa del amor libre, ¿no? Vos sabés que es una división inclusive que ellas plantean. Ellas se ven como un contrafeminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo, inclusive con su búsqueda de igualdad con respecto al hombre, con su búsqueda de derechos jurídicos para este mismo momento, plantea algo que va en contra de los principios libertarios, que es la participación en espacios estatales que para el anarquismo deben ser destruidos completamente. Claro, porque hay un feminismo como casi liberal anterior, que es el de Mill, ¿no? El matrimonio Mill, digamos, Stuart Mill y la esposa, que son unos primeros en reivindicar esta idea de, falta la mitad de la humanidad no está votando. Y después está esta Wollstonecraft, también una de las primeras mujeres feministas, pero que lo hacen desde una tradición liberal. Estas lo hacen desde ese otro lado de la frontera de la clase, ¿no? Sí, inclusive es muy interesante porque para el mismo periodo surgen círculos de mujeres socialistas y la reivindicación desde los círculos de mujeres socialistas es la participación y la igualdad en el voto, que por estas mujeres anarquistas es totalmente denostado. Para ellas eso en realidad sigue enmascarando lo que es la verdadera opresión. Una opresión que ven como doble, es una opresión desde la sociedad burguesa y es una opresión desde el sistema de dominación patriarcal. Bueno, vos querías leer, ¿no? Algunas cosas de estos diarios de la época. Me pareció muy interesante. La verdad que es un periódico de tirada mensual. Exactamente sale durante un año. Entre estos años, decíamos, entre 1896 y 1897. Y son varias las formas en las cuales se dirige a las mujeres, que me parece que son muy simbólicas de lo que buscan. Cuento una cosita chiquitita que me parece importante. Dentro de estas mujeres anarquistas hay una búsqueda por la limitación y por el control de la natalidad. Y lo llamativo es que para defender esto de principio lo que hacen es acercarse a teorías, por ejemplo, neomalthusianas, es decir, que va a haber un momento en el cual los alimentos ante el crecimiento de la población no van a alcanzar para que se pueda comer todos. Y además que me pareció muy interesante porque va a ir en contra de otros principios que se van a defender más adelante desde el anarquismo, una teoría desde la eugenesia, un acercamiento desde la eugenesia, que va a decir que en realidad cuanto más hijos haya, lo que sucede es que se va debilitando la raza. Por lo tanto, eso va a llevar efectivamente a una degradación de las personas que debería ayudar a que desde otros sectores se permita el control de la natalidad. También es muy interesante lo que dicen sobre el amor libre. Este amor libre lo que debería permitir es evitar cuestiones como por ejemplo el adulterio. De hecho, el adulterio no existiría si se pudiera dejar planteada una relación en el marco de que a partir del momento en el cual no hay entre las personas, entre la pareja, una unión que se base en el interés, en el afecto, esa pareja podría desarmarse. Por lo tanto, hay una crítica a determinadas cuestiones que son fundamentalmente, uno las vería como conservadoras en algún sentido, pero que tienen su anclaje en cuestiones mucho más relacionadas con, bueno, esto se da así, de hecho, porque estamos haciendo las cosas mal. Si nosotros hacemos las cosas bien, cada persona pudiera estar realmente con quien desea estar y las relaciones no tuvieran que tener una fecha de no vencimiento a continuidad, nada de esto sucedería. ¿Te dejé justo? ¿Qué pasó? No, me estaba pensando, es que iba a decir algo hace un rato. Un autor bien importante del anarquismo es Bakunin, ¿no? Que es tal vez el más importante desde el punto de vista político, ¿no? Después hay más intelectuales, pero Bakunin era como Marx, era un tipo que estaba en la arena política. Y en Bakunin está esta idea del anarquismo que es, hay como una analogía entre el Estado, que es lo que hay que destruir, y Dios, ¿no? Es decir, son poderes que están por encima y que abren un juego de poder jerárquico y vertical. En el caso del matrimonio, en el caso de las relaciones de la monogamia, lo que se ve es esta misma idea de una verticalidad en donde la mujer está sometida a un poder que está por encima, ¿no? Entonces destruir
el matrimonio también destruir el matrimonio es destruir el Estado, es destruir a Dios. Claro. O, según Backwin, bien dicho sería, Dios que tiene el Estado que tiene múltiples formas. Una forma religiosa que es Dios y una forma doméstica que es el matrimonio, ¿no? Entonces, la lucha contra el matrimonio es la misma lucha que hay que hacer contra la iglesia, que es en definitiva la gran lucha contra el Estado, ¿no? Era la idea del anarquismo, ¿no? Bueno, esto que vos decís es parte de las razones por las cuales históricamente se ha ido en contra desde sectores conservadores del divorcio. Los principios son los mismos, es la desaparición de la familia, bueno, ni que hablar hoy por hoy la lucha a favor de la implantación del aborto. No, se va a terminar, las mujeres no van a tener más hijos, ya está, listo, se terminó, se deja de reproducir el mundo. Bueno, justamente voy a leer un fragmento chiquitito de una nota que sale en 1896 que se llama El amor libre, ¿por qué lo queremos? Dice: nosotras creemos que en la actual sociedad nada ni nadie es más desgraciada en su condición que la infeliz mujer. Apenas llegada a la pubertad somos blanco de las miradas lúbricas y cínicamente sensuales del sexo fuerte, ya sea de la clase explotadora o explotada. Más tarde, ya mujeres, caemos, las más de las veces, víctimas del engaño en el lodazal de las impurezas o en el desprecio y escarnio de la sociedad que no ve en nuestra caída nada, amor, ideal, nada, absolutamente más que la falta. Me quedo pensando varias cosas. Una, por un lado, en relación a históricamente la carga sobre la mujer, que lo único que tiene para ofrecer tiene que ver con su honor, ¿no? Donde es la que cuida el honor de la familia, la que cuida su honor y todas las prácticas en relación a la virginidad de la mujer como aquello que más tiene que conservar o cuidar, porque es lo único que de alguna manera tiene para ofrecer. Después lo otro que me quedo pensando en esto que vos decís en relación a su pedido de amor libre es, para principios de siglo aparece toda una serie de teorías que ubican a las mujeres anarquistas, pero no solo a las anarquistas, sino a las mujeres que se empiezan a involucrar en política, estableciendo una nueva categoría donde ya no son mujeres. Es decir, que apareció un tercer sexo. Tenemos al hombre, varón, tenemos a la mujer en su condición habitual, y habría un tercer sexo, aparece un tercer sexo, que son estas pseudo mujeres que se dedican a reclamar en la arena política. Por lo tanto, ni siquiera se les da la condición o se les reconoce la condición de mujer que se involucra en política, sino que están corriéndose de su naturaleza. Yo pensaba, bueno, el otro día lo hablábamos también por otros temas, la necesidad de la mujer en la arena política de mostrarse con una fortaleza que le acerca a la masculinidad. Una mujer para ser tomada en serio. Primero hay que ver cómo se viste, ¿no? Esta idea del trajecito sastre, que es el traje transformado del hombre en la mujer. Cuidado con la mujer que es capaz de mostrar parte de su cuerpo en un espacio que es público y es político. Esa mujer está mucho más cercana a querer atraer a los hombres y convencerlos a través de lo que muestra que por sus ideas. Me parece que es una idea que se sigue reproduciendo hoy por hoy. Voy a leer un fragmentito más antes de que Guido me diga que ya es tarde. A ver, dice así: esta es parte también de un segundo número que sale, que el artículo se llama Apareció aquello, a los escarabajos de la idea. Yo voy a leer la última parte porque me parece importante todo, pero bueno, leemos esto. Dice: ya lo sabéis pues, vosotros los que habláis de libertad y en el hogar queréis ser unos ares y queréis conservar derecho de vida y muerte sobre cuanto os rodea. Ya lo sabéis vosotros los que os creéis muy por encima de nuestra condición. Ya no os tendremos más miedo, ya no os admiraremos más. Ya no obedeceremos ciega y tímidamente vuestras órdenes. Ya pronto os despreciaremos, y si a ello nos obligáis, os diremos 4 verdades de a puño. Ojo pues, macaneadores, ojo cangrejos. Si vosotros queréis ser libres, con mucha más razón nosotras, doblemente esclavas de la sociedad y del hombre, ya se acabó aquello de anarquía y libertad, y las mujeres a fregar. Salud. Lo que es muy interesante de este periódico de La Voz de la Mujer es que lo escriben mujeres obreras.
Y eso, fíjate que se ve mucho en el vocabulario que usan. Principalmente hay artículos en italiano también, o sea que lo escriben mujeres españolas, mujeres italianas. Y de acá sale esta frase que inclusive se convirtió en una película argentina hace poquitito que protagoniza Esther Goris, y la verdad que está buena, que es esto de ni Dios, ni patrón, ni marido. La película está buena. Se va a iniciar una discusión. A mí me gusta realmente, no solamente el modo... A nuestro conductor no le gusta el cine latinoamericano. Claro, así que no te gastes en cuanto a es verdad. Bueno, me parece una buena película para traer a discusión el tema de cuál es el rol de esa mujer, no solamente dentro de la política, sino cómo por distintas actitudes su protagonista, por ejemplo, que es actriz, es ya tildada de prostituta. Si es actriz, es una prostituta. Es una mujer que trabaja a través de su cuerpo igualmente. Me gusta el ejemplo que traes, creo que está bueno, sobre todo para recordar que en la historia de las luchas obreras y en la historia de las luchas de los feminismos o de las mujeres, hay mucha historia asociada, por ejemplo, al anarquismo o asociada al socialismo, ¿no? Es decir, que muchas reivindicaciones de mujeres en la política, de mujeres en las decisiones de las fábricas, de mujeres que escriben, están y vienen principalmente de estas tradiciones que acá llegan desde Europa, que son el socialismo y el anarquismo, ¿no? A veces en la actualidad nos olvidamos que había otras tradiciones políticas y que la lucha política obrera y de la mujer no es una lucha que comienza en la mitad del siglo XX. Una última cosa. Pensaba también que esto es una excepcionalidad, la verdad, y que paralelamente cuando comience realmente una militancia profunda de la mujer en Argentina entre los años 60 y 70, justamente en medio de esta primavera de los pueblos, las críticas van a ser exactamente las mismas, y la mujer va a ser nuevamente enviada a lavar los platos al ámbito de lo privado, y salir al ámbito de lo público va a ser para ella un desafío que nunca imaginó que se le iba a presentar. Como el de hoy, pero distinto. 4 de mayo, que pudo ser de junio. Día de corazonadas y melates. Batallaba tu madre al lado de un ejército de orates. Henchida de valor y fortaleza, del brazo de mamá naturaleza, con la certeza que al llegar el alba, coronada sería triunfante y victoriosa, única reina y madre vencedora de la batalla que Puebla fue. 4 de mayo histórico en que viniste al mundo, envuelta en el capelo de la clarividencia. Como virgen purísima, brilló tu inteligencia. Monsiváis, ondina de amatista, tu cálida sonrisa diamantina descubre tras los velos de obalista tu prístina visión capitalina. Oh Monsiváis, tus manos escritoras, envidia de princesas y vestales, diminutas, profetas y cantoras, amapolas en flor de la portales. Oh Monsi, Monsi, bendito entre los mitos, los hombres, las mujeres y los otros, nos hicimos la vida de cuadritos, buscándote otro apodo que Carlitos. Quemaron si urbanistas en un despliegue de calendarismo al sonoro guapango de Moncayo. La calle se llamó 5 de mayo. Alborotóse tanto el pedadaje
culminante la leyenda. Mexicanos que cruzáis el pantano, a pata en coche o en transporte urbano, de catedral a Bellas Artes vais, iréis por la avenida Mon, si vais, iréis por la avenida Mon, si Señora, tu perpetuo. Fronteras. Último puesto de control. En el día de hoy me gustaría reflexionar sobre la definición de la violencia hacia la mujer desde algunas perspectivas de las ciencias sociales que me parecen muy, muy interesantes. Especialmente quería traer como estudio de caso el caso de la violencia hacia la mujer en la ciudad de Juárez. ¿En México? En México, ya que este es un país, es un programa que trata de pensar también la realidad latinoamericana. Es un caso muy tremendo, ¿no? Muy tremendo, y que si bien la violencia hacia la mujer no tiene una delimitación geográfica, porque todos los países tienen problemáticas en relación a el abuso hacia la mujer y hacia problemas de violencia doméstica. Por eso precisamente reflexionamos sobre las sociedades patriarcales como algo que es propio casi de todos los tiempos históricos y de todas las sociedades, pero en el caso particular de lo que ocurre en la ciudad de Juárez es precisamente la violencia que padecen las mujeres en la ciudad de frontera. Tiene que ver con su condición de mujer. Sí, ahí me gustaría decir algo fuera de la perspectiva de género. El tema de México y la violencia es una cosa inaudita, ¿no? Que supera todo análisis, ¿no? El nivel de violencia que está sufriendo ese país, el nivel de control que tiene en algunas regiones de los carteles de la droga, con los miles de muertos por año, es descomunal, ¿no? Y en un país que está pegado a Estados Unidos y que desde hace unos cuantos años está bastante integrado económicamente a Estados Unidos, ¿no? Quería hacer como una mini reflexión, porque me parece que es como el marco para entender también cómo cuando las cosas andan mal para todo el mundo, y se vuelve más grave para los que sufren. Por ejemplo, en este caso las mujeres, ¿no? Un país que está asolado por la violencia, y una violencia que no es de México. Es decir, no es una violencia interna de los mexicanos, porque lo que tenemos que recordar es que el gran negocio de la droga que genera este negocio es un negocio que tiene sus ganancias en Estados Unidos, que es el país en donde más droga se consume y a donde va a parar toda esa droga. Es decir, muchas veces en la representación tenemos que esta violencia, este nivel de violencia de México, es bueno, esto es porque son los salvajes mexicanos. Pero en realidad esa violencia no se explica sin la relación que tiene México con Estados Unidos, en donde Estados Unidos es el que se lleva esa rentabilidad, ¿no? Quería hacer como esa reflexión para despejar toda posibilidad de que uno piense que esto tiene que ver con que hay algo en los mexicanos que los hace más salvajes, ¿no? Bien, está muy bien tu acotación, porque precisamente un poco la cuestión tiene que ver con eso que estás planteando. En realidad me gustó mucho un trabajo también de una antropóloga que se llama Segato, que dice que cuando hay violación o abuso sobre las mujeres, si bien es el acto de una persona con tendencias psicopáticas, un perverso, estas fantasías agresivas de estas personas se inscriben en dos mundos. Una inscripción es en el mundo simbólico de la sociedad mayor que contiene a esta persona, porque ya existen en la sociedad categorizaciones que inferiorizan a la mujer. Entonces las fantasías perversas de estas personas que aplican dolor sobre el cuerpo de una mujer se inscriben en un mundo cultural que ya tiene descategorizada y inferiorizada la condición de mujer. Y la segunda cuestión es que siempre hay un marco jurídico institucional que no provee a las mujeres los medios necesarios para defenderse de esas agresiones. Hay un estado de mayor vulnerabilidad social
de la mujer como colectivo social. Y eso me parecía interesante porque permite pensar el análisis de la violación no solamente como el acto de un perverso enfermo, psicológico, aislado, sino que estas fantasías se encuentran lugar en una sociedad que promueve determinados significados inferiorizantes. Claro, así como decía yo hace un rato que la violencia de México no se la puede entender como un problema interno de México, la violencia de un psicópata y la violencia de un psicópata hombre que ejerce sobre la mujer no se la puede entender al interior de ese psicópata, ¿no? Es decir, son enfermedades que tienen una base sociocultural, es decir, hay vectores de subjetivación, vamos a decirlo así, es decir, fuerzas sociales que nos hacen como sujetos, que nos convierten en lo que somos, que nos convierten también en los psicópatas que podemos ser. Es decir, no es una enfermedad de un loco, como no es la violencia de un salvaje en México. No sé si se entiende la comparación. Sí, precisamente vamos a tratar de llegar a ese punto. Ciudad de Juárez es una ciudad de frontera. La matanza sistemática de mujeres de condición humilde, la mayoría obreras, estudiantes, jóvenes, se empieza a dar de hace 2 décadas atrás, cuando México se inscribe en el NAFTA junto a Estados Unidos y Canadá, y llegan a la ciudad de Juárez 3 industrias importantes, la que tiene que ver con la industria automotriz, la de insumos médicos y la de productos electrónicos, y necesitan incluir a la mujer. La primera categorización que se maneja en la ciudad de Juárez es la mujer dócil, sumisa, que puede ocupar cómodamente estos nuevos puestos de trabajo. Junto con esto también el crecimiento del narcotráfico en una sociedad de frontera que vincula a México con Estados Unidos, en el cual empieza a darse el fenómeno del rapto en la calle de mujeres que empiezan a desaparecer, y a lo largo de 2 décadas alrededor de la muerte de una mujer por año, o sea que entre 360 y 400 muertes y más de 1000 mujeres desaparecidas, la aparición de fosas comunes con los cuerpos de las mujeres, en una situación en la cual se hace un atraco de una mujer por parte de varios hombres, y esa es la realidad de la ciudad de Juárez, donde se plasma con mayor fuerza visual, digamos, lo que es el maltrato a la mujer. Y como decía Guido, y en eso adhiero en la mayoría de los análisis, es que es el acto de la mezcla de corporaciones no propias de México, sino que fue el resultado de la vinculación de la región con el poder corporativo, ¿no? Claro, es interesante para pensar el nombre de nuestro programa, Fronteras, y tomar a la ciudad de Juárez como frontera. Yo cuando estabas explicando recién me pensaba en esta idea de que la frontera es lo que separa y une al mismo tiempo, ¿no? Lo que supone que un lado no se puede explicar sin el otro, justamente. En relación a la construcción del género, yo no puedo entender qué es ser una mujer si no entiendo al mismo tiempo qué es ser un varón, y como si fueran 2 realidades pegadas por una misma membrana, pero que al mismo tiempo esa membrana o esa frontera pone en una relación desigual, ¿no?, a lo separado. En este caso uno puede pensar al varón y a la mujer, en donde la mujer es la que ocupa el lugar de inferioridad y que ocupa ese lugar en vinculación estrecha o estructural con el varón, y México es el que ocupa el lugar de inferioridad o de desigualdad en relación a Estados Unidos, ¿no? Me parece que hay una buena analogía para pensar lo que es el estado femenino, la condición femenina como un lugar de inferioridad en las relaciones de poder culturales, y comparar eso con lo que es una región como Latinoamérica, en este caso México, en relación a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos como el gran poder de la región que hace a su otro, hace a su inferior, y el varón como el lugar de dominio que hace a su otro, a la mujer, ¿no? Justamente tenía por acá una frase de los trabajos de Segato que dice: la frontera donde los grandes empresarios viven de un lado y trabajan del otro. Es decir, del lado de Estados Unidos está la acumulación de riquezas
y su lado de labor está del otro lado de México, donde queda un estado de dominación. Y en particular, centrarme en cómo se da, qué características tiene la violencia hacia las mujeres en el caso de México. El libro de Segato dice, ¿por qué se matan mujeres? Porque se puede. Y acá viene a colación su primera idea, es decir, cuando hay violencia hacia la mujer se va a inscribir en dos tipos de estructura. La definición inferiorizante de la mujer como universo simbólico y entorno del agravio concreto hacia las mujeres, y en una estructura institucional jurídica que pone en vulnerabilidad a las mujeres. Este tipo de análisis también nos permite pensar cuando en alguna sociedad, como la sociedad argentina, crece los índices de violencia doméstica, nos llama a pensar las dos mismas cuestiones. Esta violencia doméstica se va a inscribir en un universo simbólico, cultural, que tiene categorizada en forma inferior a las mujeres y donde los maltratadores se encuentran caldo de cultivo para sus fantasías de violencia, y en una estructura jurídica endeble, una legislación todavía donde no se llega a implementar la protección de la mujer en forma concreta, donde los tribunales están abarrotados de expedientes que no terminan de cerrar, y bueno, entonces, si bien la ciudad de Juárez está muy lejos de nosotros en apariencia, la vemos como un lugar donde hay un extremo estado de violencia a la mujer, tenemos que pensar qué está pasando con el universo de definiciones que nos rodean, cómo estamos pensando a las mujeres y por qué también a veces crece como nuestra frontera de Jujuy de Argentina con Bolivia, se está dando un proceso que algunos le notan cierta analogía con el proceso de la ciudad de Juárez. Sí, me gustó mucho la pregunta, ¿no? ¿Por qué se matan tanto a las mujeres? Y si recordamos lo que vimos la otra vez, bueno, porque mientras no sean sujetos, mientras no se las considere sujetos de su vida, es decir, dueñas de su vida, dueñas de su cuerpo, dueñas del destino, digamos, mientras no sean sujetos dentro de la sociedad, son objetos y se los trata como objetos. Y digo, no solo por esta cosa ya más trillada del objeto sexual, que bueno, que no es poca cosa, y esos objetos, esto que hablamos de los bienes de intercambio, que la otra vez, la mujer forma parte de objetos y uno de los objetos los desecha cuando no los usa más, cuando no los necesita más. No golpea a una mujer, golpea a una cosa, ¿no? Eso es lo tremendo, y eso es lo que explica lo que dijimos al principio de este bloque, que son categorías sociales, no es la locura de un tipo que está detrás de esto. Por supuesto que es un tipo que está re loco y es un psicópata y un violento, pero son las categorías sociales las que hacen posible que a alguien se le ocurra eso, ¿no? Si no, ocurriría lo inverso, y no ocurre lo inverso. No hay violencia de la mujer hacia el varón, digo, no la hay como estructura social, el varón no es víctima. ¿Y por qué no? Y no porque con lo que uno tiene que luchar son con las estructuras sociales, y por eso no se repite inversamente. Hay una cita de un libro que me pareció muy conmovedora, creo que es para cerrar un poco este bloque, que cita uno de los trabajos sobre género. Dice: nunca me dijeron que el dolor fuera tan parecido al miedo, precisamente porque en la ciudad de Juárez el estado previo de tortura al que se someten los cuerpos de las mujeres está emitiendo un mensaje a la comunidad de Juárez. Si puedo hacer esto, si lo hago es porque puedo hacerlo, porque una estructura político, económica y social me lo permite. El nivel de impunidad y el momento de tortura al que se somete a las mujeres es un mensaje muy claro. Del otro lado está esta frase: el sembrar el terror, el sembrar el miedo es lo que termina provocando el dolor de las mujeres y el dolor de toda la comunidad de Juárez. Y atención con lo que está pasando con nuestra frontera en la zona de Argentina y Bolivia. Muy bien, André. Nos vamos a un tema y seguimos en el próximo bloque. Política, deportes, literatura, filosofía, humor, noticias de acá y de más allá. Radio Che, una radio bien global, con producciones de Cuba, Venezuela, Bolivia, Vietnam, España y Estados Unidos. Emisora online, en estado de rebeldía. Radio Che. Yo, fuck them non-believers.
bueno, seguimos aquí en Fronteras. Llegando al final del programa, ¿no? Nos queda lo último. Bueno, charlábamos recién por ahí algunas cuestiones con Andrea y nos quedábamos pensando. Y yo al mismo tiempo pensaba e intentaba ocupar un espacio que me quitaron en relación a... un espacio... Nadie te quitó nada, no se quita, vacante. Claro, no soy mujer, los espacios que se dejan los espacios que se dejan vacantes se ocupan. Son como las casas tomadas. Vengo aquí a reivindicar mi poder. Y un poco todo esto que nos ayudaba Andrea a pensar en relación a México y vinculándolo con lo que se ha trabajado en relación a los programas cuando se vio la problemática del indio y pensándolo con México y los zapatistas. Hay todo un intento zapatista por repensar el lugar de la mujer, por generar los espacios de discusión con las mujeres y hay varios escritos de mujeres zapatistas que por ahí plantean lo mismo que otras mujeres y que se han encontrado con las mismas resistencias y los mismos problemas dentro de los caracoles zapatistas o de las comunidades zapatistas a lo que ha habido afuera. Tal vez la diferencia que el marco político, el marco social, colaboraba con la posibilidad de generar cambios o transformaciones, pero han tenido serias dificultades también y en muchísimos casos hay mujeres que han tomado decisiones unilateralmente o que se han tenido que correr del movimiento en relación a procesos, sobre todo en los primeros años del zapatismo, donde la lucha se veía desde la comunidad étnica y no desde cuestiones de género. Ya en los últimos años, los últimos documentos también lo van mostrando, que el lugar que ocupa la mujer empieza a ser no solamente importante, que tal vez lo fue en un primer momento, pero sino también un espacio de reflexión y de reivindicación de los grupos de mujeres como de una manera mucho más fuerte. A mí esto también me hace pensar en varias organizaciones en México y también en nuestro país, de cómo, sobre todo hacia fines de los 90, gran parte de los procesos de sufrimiento a partir del neoliberalismo, esto en México está claro, en Guatemala está claro, y me parece que en nuestro país, no en cuestiones indígenas, pero sí en sectores populares también está claro, el lugar de lucha de la mujer es un lugar inédito tal vez en las últimas décadas. Es decir, son los movimientos sociales encabezados por mujeres los que llevan adelante muchísimos procesos de transformación y de lucha política y económica y de reivindicación a la par de esto que vos nos explicabas o vos charlabas, Guido, en el programa pasado, a la par de criticar al sistema capitalista que nos explota, pelear el lugar de la mujer. Yo creo que por lo menos también en nuestro país en los últimos años los colectivos que han laburado las mujeres nos han permitido pensar espacios e intersticios de pelearle al sistema que no habíamos vislumbrado. Y para mí sigue siendo un dato muy interesante de cómo la mujer se cargó al hombro a su familia y se puso en un lugar de resistencia y de lucha donde me parece que algunos pasos que se han dado no hay marcha atrás, por lo menos en los barrios esto se ve con claridad, donde si bien sigue siendo terrible la violencia, de lo que nos hablaba Andrea, la mujer está ubicada en un punto que le está peleando el poder en algunas instancias al hombre y que se están generando algunas transformaciones donde por ahí políticamente lo vemos. Bueno, nosotros estamos en un municipio donde en los últimos años algunas cuestiones de género se han trabajado muy bien, donde las comisarías de la mujer, los espacios de la mujer no existían hace, espero no equivocarme con esto, pero 10 años atrás esto no existía. Pero me parece que sigue siendo como una lucha pendiente y una lucha durísima. Yo pensaba cuánto queda por hablar de este tema, ¿no? Sí, yo pensaba lo mismo, pero es como que nos pasa siempre, que nos quedamos con que podríamos seguir hablando 3, 4, 5 programas más de cada uno de los temas y bueno, quedan cosas en el tintero, ¿no? Y que al mismo tiempo, siendo este tema, que bien decíamos, de tan larga data, lo vamos a retomar, porque en los próximos programas que vamos a trabajar otra edad, vamos seguramente a volver a pensar esa otra edad en relación al espacio de menor lugar de poder que es el espacio de la mujer. Entonces esto ha sido Fronteras, el segundo programa dedicado a la mujer. Muchas gracias por escucharnos, Roxana. No sé si tenés alguna última cosa a saludar.
No, saludar a algún familiar, algún amigo, amiga. Mandar saludos a todos los que me conocen. Ahí está. Nacho. No, me salía el típico chiste prejuicioso y horrible de la mujer tiene que tener la última palabra y pensé que por eso le habías dado. No, era simplemente como para no adueñarme yo de la palabra. Bien, me gustó la idea, bien, ya está. Cerramos el programa con esto y vamos con una canción, ¿les parece? Hasta la próxima. Si sientes trastornos estomacales, digestivos, inapetencia, hambre canina, vómitos, náuseas, tos, ronquera, eyaculaciones diurnas y nocturnas, sensaciones dolorosas en la espalda, impotencia, dolores de cabeza, palpitaciones, trastornos auditivos y visuales, palidez, delgadez, ataques de rabia, locura, idiotez, ojeras, fiebre, mengua en la memoria y dolor occipital, debilidad en los riñones, movimientos epilépticos y finalmente suicidio. Evita dormir boca abajo, no uses ropas apretadas, chupa hielo y hasta Tai Chi, lea Marx, Lenin y a Mao.